Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a platicar sobre algunos conceptos importantes, fundamentales dentro del derecho romano y que vamos a ver en algunos casos, pues todavía hay alguna correspondencia en el derecho actual. Estas preguntas, estas tarjetas que están ustedes viendo, recuerden, la tienen como actividad sistematizada dentro de los recursos para este tema que estamos platicando, y lo que vamos a hacer es que aquí en esta casillita que está acá abajo vamos a ir redactando nuestras respuestas. Bueno, pues entonces dos primeros conceptos vamos a tener. Por un lado, el derecho que va a venir de los dioses, que va a ser un derecho que en donde vamos a encontrar plasmada aquella voluntad divina que justamente deviene de los dioses, que pues incluso ustedes ya por ahí tuvieron oportunidad de participar en un foro con todo esto. Desde luego, pues este derecho era una parte importante dentro de la vida de los romanos, basado, o su estructura básica, vamos a decir que se trata de principios. Principios como fundamental el respeto a los dioses, la moralidad, la virtud. Una característica importante es que se trata de leyes no escritas, son leyes que no tienen esta cualidad. Y un valor importante o un principio importante pues es que debía existir un equilibrio con el otro derecho que devenía de los hombres y que llamábamos el jus. Entonces aquí voy a escribir nuestra primera respuesta. Detalle importante aquí es no nos podemos equivocar en la redacción. Entonces este derecho es el fas. Ahí está. Y decíamos, pues deberá existir o debía existir un equilibrio entre el fas y el jus. Que el jus pues es el derecho que deviene o es creado por los humanos, ¿no? A diferencia del fas. En este caso, pues ya hemos platicado que se trata sobre todo en los periodos de de la República, quiero decir, y de el imperio, de un derecho que es escrito, que está codificado, y básicamente pues lo que va a definir es aquellas cosas que eran legales, las que no son legales, y uno de sus objetivos principales pues es asegurar la paz y la buena convivencia dentro de Roma. Entonces vamos a escribir ahí la palabra use y le hacemos clic aquí en revisar, y bueno, pues por lo pronto lo he dicho bien, no me he equivocado en ninguna de estas. Y este derecho particularmente, pues el use va a tener como objetivo principal justamente, o quizás sea mejor decir como uno de los principios fundamentales, el concepto de equidad. Es decir, la ley tiene que ser equitativa entre los individuos, pero también la justicia. Es decir, cuando ya aplicaban procesos para impartir justicia, pues uno de los puntos importantes sobre los que se basaban era justamente que la solución tenía que ser equitativa para las partes que estaban en ese momento pues inmiscuidas en un asunto de estos. Entonces, actualmente la equidad es todavía un valor fundamental en nuestro derecho vigente. Prueba de ello, o si no, bueno, pues ustedes chequen artículo primero constitucional, en donde se habla justamente de la equidad. Entonces aquí la palabra correcta serían las aequitas, como justamente pues este principio. Sigo bien ahí en las respuestas. Eh,
también ya los romanos, en este caso, bueno, pues ellos ya hablaban de la existencia de una ciencia del derecho, una ciencia del conocimiento del derecho, ¿sí? Por eso dice ahí, bueno, pues la jurisprudencia se va a considerar como una fuente del derecho entendida como la ciencia del saber, del conocimiento del derecho que tenían aquellos que eran sabios del derecho y que vamos a llamar juristas romanos. ¿Sí? Voy a hacerle clic aquí para ampliar un poquito la información. Y bueno, pues de hecho hubo juristas bastante importantes en Roma, como quizás de los más conocidos Ulpiano. También ahí podemos ver a Julio Paulo, Pomponio, Domingo de Soto, en donde, pues por ejemplo, Ulpiano por ahí decía que la justicia es darle a cada quien lo suyo, ¿no? Que es todavía por ahí utilizamos hasta la fecha. Entonces aquí, pues vamos a tener a la jurisprudencia, ¿sí? Como el conjunto de saberes, el conjunto de saberes de los juristas o jurisconsultos romanos. Y bueno, además los romanos van a empezar a delinear una serie de clasificaciones del derecho escrito, del jus, y que básicamente van a ser dos. La primera de ellas va a ser lo que actualmente conocemos como derecho público, el cual va a regular las relaciones de Estado, las relaciones de gobierno de Roma. De tal manera que pues este derecho se ocupaba justamente de todos los asuntos en donde estaba inmiscuido el gobierno o el Estado de Roma y sus ciudadanos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner derecho público. Actualmente, pues esto es muy visible, pues todo aquellas leyes que tienen que ver con la participación o actividad gubernamental, pues se encuadra justamente en ese derecho público. Y el otro, pues va a ser, digamos, lo contrario, en el sentido de que se va a encargar de regular las relaciones donde participan solamente particulares, que justamente es una de las características del derecho civil actual, ¿no? Todavía. Como pues en un contrato de una compraventa, pues normalmente quien participa es un civil y otro civil. A ese tipo de relaciones van a estar reglamentadas por lo que vamos a conocer como derecho privado. ¿Sale? Listo. Y luego vamos a tener la forma de derecho que representaba el derecho civil romano, ¿sí? Que lo vamos a conocer como el jus civile, que era todo eso que justamente ahorita estábamos comentando. Y entonces ahí puedes, como podemos ver, bueno, pues incluso algunas figuras importantes que hoy existen, como el votar en asambleas populares, que hoy todavía lo hacemos, participar en el Senado, participar en las magistraturas, que hoy todavía de alguna manera pues la Constitución dice que nosotros también tenemos la posibilidad de votar, ser votados y participar en este caso del gobierno. También otros elementos interesantes, pues como el jus connubii, que pueden ustedes ver ahí, o derecho legítimo al matrimonio, pues que actualmente también pues tenemos ese derecho, y no solo al matrimonio, sino también a otras figuras como el divorcio, como el concubinato, que también existieron en Roma, al comercio, a
al hecho de también poder acudir ante los tribunales en el caso de que no se cumpla con una obligación de carácter civil. Puedo acudir al tribunal a promover una acción que en aquel entonces pues eran las llamadas jus actionis, que después vamos a ver también. Y también pues se regulaba un derecho sucesorio que tiene que ver con temas de testamento, sucesiones, legados, que hoy hasta nuestros días pues todavía tenemos. Entonces voy a darle clic ahí y pues bueno, pues hasta ahorita va todo más o menos bien con mis respuestas. Y el último pues va a ser un tipo de derecho que se identifica como una facultad que poseía un pretor para promulgar edictos, y entonces no solamente hacían edictos, sino que estos edictos era una facultad que tenían los pretores justamente para de repente poder intervenir o resolver cuestiones que el ius civile que vimos anteriormente en la tarjeta anterior, pues ese ius civile no resolvía, dejaba lagunas, y entonces el pretor con un edicto podía llenar esa laguna y la problemática pues podía solventarse. Entonces, de esta manera, podríamos decir, no había huecos dentro del derecho romano, toda vez que este último que acabamos de mencionar y que vamos a llamar jus honorarium va a ser un complemento del jus civile. Así que, pues, por favor, les encargo que hagan el ejercicio ustedes, tomen, por supuesto, nota, aunque este video pues va a quedar ahí en la plataforma y en YouTube.